que ahorita vimos, es que no se escuchaba el audio, ahí ya saben cuestiones técnicas. Les decía que del marxismo, el autor, a quien se le atribuye por eso el nombre, es a Carlos Marx. Las ideas del marxismo era por esa dicotomía, es decir, esa división entre las clases sociales de los burgueses y el proletariado. Los burgueses entendiéndose como la clase alta, la que podía invertir en la maquinaria, y pues el proletariado, que era la clase trabajadora. En ese sentido, lo que decía el marxismo, las ideas del marxismo, pues que querían una distribución justa de la riqueza, ¿no? Que, que pues la distribución fuera equitativa. Luego, eso pasó en el año de 1848 aproximadamente. Luego nos fuimos a otro tema, que son los conflictos que habían en Europa. Aproximadamente en 1850, 2 años después de que surgiera la idea del marxismo, y surgen dos bandos, pero denominados de distinta manera: los conservadores y los liberales. Los conservadores era la clase que, como dice su nombre, que conservaban ¿qué? Derechos, que conservaban privilegios. O sea, era la clase adinerada, y los libertadores eran pues, los trabajadores, aquellos hombres ilustres que buscaban ser respetados de igual manera, ¿no? Por el simple hecho de ser seres humanos. Les comentaba que estos conflictos internos que tenían en Europa en esas épocas llevaron a hacer unos congresos. El primer congreso que se hizo fue en Viena en 1814, en el cual se sentaban representantes, obviamente, de quienes gobernaban en esas naciones en esa época, y hacían como mesas de diálogo para decidir el futuro de los países en Europa. En ese sentido, habían dos líderes que encabezaban. Principalmente era el zar Alejandro Francisco I de Austria, y el segundo, que era el emperador Federico Guillermo de Prusia. Estos dos personajes eran los que principalmente estaban tomando las decisiones de todas las demás naciones, porque a ese congreso no fueron todos los representantes, y los que sí fueron, pues se quedaban callados, ¿no? Se sentían pequeños, tal vez. Entonces, estos dos acaparaban, y a eso le fueron sumando el creciente nacionalismo que imperaba en esas épocas. Acuérdense que si un país era gobernado por otro, les imponían política, religión, costumbres, y eso pues no les gustaba a todas las demás naciones, sobre todo las que eran conquistadas. Por eso se le llama el creciente nacionalismo a su patria, a sus costumbres. Y estas ideas del creciente nacionalismo, el de la desigualdad de las clases, es una lucha eterna esa de la desigualdad de las clases sociales. Y otros problemas que tenían ya entre estas naciones, pues causaron algunas batallas, eh, triunfando por primera vez el conservadurismo en el año de 1818, y pues obviamente estaban aliados Prusia, Rusia y Francia. Ellos, los conservadores, pues les convenía, ¿no? Convenía que estuviera todo a su favor, ya que pues los ricos seguían teniendo sus privilegios. Y estos pequeños descontentos tuvieron una prolongación de batallas que duraron casi 100 años. Es decir, hasta 1918. Y durante estas pequeñas batallas, las principales causas fueron los movimientos liberales. Entonces, eran estos factores que les comentaba, pero principalmente eran los movimientos liberales.
Estos movimientos liberales, cuando ya iban recuperando terreno, cuando iban ganando, se veían frenados, porque no todos participaban en la vida política, por así decirlo, son unos cuantos. Y por esos pequeños hombres que luchaban por esos derechos, a lo mejor ya no tenían los recursos, tanto físicos como económicos. Digo, duró 100 años. Entonces, pues fue frenando estos movimientos liberales. Luego, ahí haciendo un paréntesis, en el año de 1832, en Gran Bretaña, empezaron a surgir ya unas escuelas particulares. Estas escuelas particulares fueron algunos de los movimientos que impulsaron por parte de los liberales, con un partido que se llama Partido Whig, es decir, se los deletreo, W-H-I-G, con el Partido Whig, mismo que ayudó para abolir la esclavitud de todo el Imperio Británico. Luego de todas estas revoluciones internas que estaban surgiendo, en el año de 1848, ya bajo el Segundo Imperio francés, en el cual estaba a cargo en ese entonces del rey Luis Felipe, pues él decide abdicar el trono, porque pues ya lo estaban acorralando, ¿no? La crisis que estaba cayendo en su nación y todos estos pequeños movimientos internos, y buscan sustituir la forma de gobierno, y es cuando se proclama la Segunda República Francesa, es decir, una forma a través de un gobierno en República Francesa. Es decir, que ya se eligiera el gobierno mediante elecciones. Pero pues obviamente hubo mano negra y ganaron los conservadores. Entonces ganaron los conservadores y pues no era tan visto el liberalismo, pero en París pues sí ya empezó como que a agarrar fuerza. Luego, para tratar de hacer alianzas entre las naciones en Europa y que tuvieran un mayor impulso incluso económico, beneficios, hacen una unificación de naciones entre Austria, Hungría y Bohemia. Austria, Hungría y Bohemia. Entonces, hacen esta unificación y en el año de 1848, Napoleón III es electo en esta forma de gobierno. Acuérdense, ya cambió, ya era mediante elecciones. Queda electo en el año de 1848 Napoleón III, que era sobrino de Napoleón. Acuérdense que Napoleón Bonaparte, antes de dejar el trono, quiso imponer a su hermano, José Bonaparte. Entonces, este hermano tuvo un hijo, y es este que terminó siendo electo en 1848, Napoleón III. Entonces, al igual que su tío, Napoleón III quería otra vez, se ambicionó de poder y quería abarcar y abarcar más. Cuando los periodos en esas épocas eran de 4 años,
él, pues después ya quiso convertirse como en una reelección, incluso en una dictadura que duró más tiempo, proclamándose después emperador, ya quería como que regresar, ¿no? Por los derechos que habían peleado durante tanto tiempo. Al igual que su tío, Napoleón III era muy astuto y tenía mucho carisma. Él trató de ser allegado de los banqueros, de los hombres que tenían más capital en esas épocas, para que lo financiaran en sus movimientos bélicos. Es decir, para que patrocinaran sus pequeñas batallas en cuanto a armamento y demás consumos para poder expandir a otros territorios, ¿no? Ganar batallas y otra vez someter. Uno de estos movimientos fue contra Rusia. Esto a Rusia no le gustó. Lo que Napoleón quería, pues era al igual que su tío, ganar prestigio y convertir otra vez en potencia Francia, ¿no? Entonces, les decía, tiene un movimiento bélico contra Rusia y pues Rusia no se deja. Y pues tienen ahí otros conflictos armados, y en el cual Rusia empieza a reclamar su soberanía para no ser sometida y que se respetara, es decir, su forma en cómo se gobiernan en todos sus estados, ¿no? Luego surge la guerra de Crimea, igual movimiento que fue influenciado por Napoleón III. En esta guerra de Crimea eh, toma Sebastopol, así se llama el lugar, Sebastopol, obligando al zar Nicolás I pues a tener una tregua, ¿no? A tener beneficios para su nación. Y pues les decía, como Rusia no se había dejado, pues les da batalla ahí en el Mar Negro, y pues se empiezan a proclamar algunas nuevas provincias, ¿no? Como la de Moldavia y la de Valaquia. Esto aproximadamente en el año de 1859. Donde incluso Napoleón III quiso anexar a México. O sea, al igual que su tío, ya estaba invadiendo el continente americano, y Napoleón III pues quiso también apoderarse de México, pero no pudo, porque en esas épocas nosotros estábamos regidos por un emperador, que de hecho es español, el famoso emperador Maximiliano de Habsburgo, que es el segundo emperador que ha tenido México. Entonces, intentó también anexar a México, Napoleón III, pero pues no logró vencer a Maximiliano de Habsburgo. Pues como ya se había hecho de varios países enemigos, al final lo terminan acorralando y abdicó el trono. Ajá. Hacen una tregua entre varias naciones y lo hacen prisionero en una guerra franco-prusiana. Ya cuando lo tienen prisionero, ese hecho hace que se determine la paz y la unificación entre Alemania y la República Francesa.
Entonces, ante Alemania y la República Francesa. Luego viene otra unificación, pero es la unificación de Italia. Esta unificación de Italia es bajo el mando de Víctor Manuel II. Se les une Italia a estas dos que antes les mencioné. Se les une para tener el poder y poder vencer a Austria. Este hecho pasó en 1849 a Austria. Este hecho pasó en 1849. Este hecho pasó en 1849. Y es así como se unifica Italia. Y todo esto pasa a través ahí de una guerra bajo un líder, Giuseppe de Garibaldi, conocidos como los famosos camisas rojas. Giuseppe de Garibaldi era así como su... todo esto fue liderado, o sea, su ejército fue liderado bajo el mando de Giuseppe de Garibaldi, que era el líder de los camisas rojas. De hecho, no sé si se acuerdan que hubo un tiempo en la primaria que los libros de historia venían como con unos soldaditos de camisa roja. Sí. Entonces, de ahí surgieron estos hombres de los famosos camisas rojas. Luego, por ahí, si tienen tiempo después, ven la película de las camisas rojas. Y Giuseppe de Garibaldi le entrega a estas victorias a segundo, y es así como se unifica Italia, ¿no? Consideran a Giuseppe de Garibaldi como el héroe. Luego viene otra unificación, es la unificación de Alemania. Recordando que pues Alemania está prácticamente en el centro de Europa, donde todos los países, pues si se peleaban, afectaban a Alemania, porque pues quedaba en medio, como si ponen a alguien en medio y lo avientan, ¿no? De Europa. ¿No? Y así como cualquier movimiento afectaba a Alemania, pues también influía en decisiones que tuvieran otros países, pues todo llegaba a Alemania, porque era el centro de la unificación. Y pues empezó a tener también gran influencia Alemania, y Alemania firma un tratado de paz con las naciones llamado el Tratado de Paz de Frankfurt. Tratado de Paz Bajo el mando de Frankfurt. Bajo el Todo mando esto de Guillermo I. Y su canciller, es decir, el líder de su ejército, era Otto von Bismarck. ¿Puede repetirlo, maestra? Y ¿Al mando de quién? De su canciller, que era Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Otto von Otto von Bismarck.
Ismar. Ajá. Y Alemania, pues, tiene un pequeño conflicto con Austria y le gana, demostrando así su supremacía dentro de los estados germánicos. No nada más después derrota a Austria, sino también a Dinamarca. Pero como otros estados apoyan a estas otras dos naciones, después hacen como un acuerdo de respeto mutuo, un tratado de paz, y este hecho pasa después de una guerra franco-prusiana de 1870 a 1871. Dura un año. En ese acuerdo de tratado de paz, pues ya hacen la unificación de Alemania. 70 a 1871. Obviamente, Profe, pues este ¿se tratado, unifican los tres países? Dos, ¿no? no, Austria y Dinamarca. ajá, Dinamarca. Entonces se unifican estos países y se unen otras naciones para apoyarlo. Entonces Alemania como que se calma y firman un tratado de paz. Obviamente este tratado de paz pues era ventajoso para ellos. Y dentro de los países que intervinieron, pues también estaba Francia, que como ya había conquistado algunas otras naciones, ahí Francia se compromete a entregar las provincias de Alsacia y Lorena. Y después de ese hecho, se corona a Guillermo de Prusia como Guillermo I, y con ese hecho se da por declarada la unificación de Alemania. Unificación de Alemania, pero pues obviamente coronar a Guillermo I, esto como que no, pues no quedó muy contento para los franceses, queda muy tensa la situación y pues es una de las causas por las cuales se origina la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya lo veremos en la siguiente. Ok, pues bueno, vamos a hacer un examen hasta aquí. Eh, Abarcamos todos los temas de su guía y vamos a hacer un examen. Va a ser muy rápido. A ver, les voy a plantear dos cuestiones. Vamos a hacer un examen escrito de historia. Ustedes nada más van a anotar la respuesta como la vez pasada y vamos a repasar rápidamente sus materias y después les voy a hacer, como ya por la brevedad del tiempo, voy a hacer preguntas orales, pero de metodología del aprendizaje, que creo que es la más fácil, porque no se me estrese. Ok, bueno, entonces les doy las indicaciones, vamos a hacer un examen. Este examen, al igual que la vez pasada, ustedes quienes están en casita van a anotar únicamente la respuesta. Es decir, pregunta número 1,
inciso A, B, C, D, la que ustedes crean y consideren que es la correcta. Hay una pregunta, se los estoy haciendo con alevosía y ventaja para que reaccionen y para que analicen. De entre estas preguntas que les voy a hacer, hay una que tiene 3 respuestas correctas. O sea, las 3 son las correctas. Ustedes, yo no voy a decir cuál es, ustedes van a saber cuál de esas tiene la respuesta correcta. ¿No? Esto lo hago con la finalidad de que lean bien sus guías, e incluso creo que les regalé esta pregunta porque dentro de la misma pregunta pongo la respuesta. Entonces, pongan mucha atención. Únicamente ustedes también van a anotar, enumérenme del 1 al 12. Les voy a leer a todas las preguntas y van a encerrar, o van a poner la respuesta correcta. Después, a ustedes aquí de manera presencial, me lo van a entregar. Ustedes quienes están en casita, me lo van a mandar, voy a dar máximo 5 minutos, y hasta que yo diga, hasta esa fecha yo acepto sus exámenes. Si es que, pues ahora sí. Pregunta no. ¿Cómo, perdón? Que solamente vamos a anotar la respuesta, la pregunta no. No, la pregunta no. Nada. A, B o C. Ajá. Número y respuesta. Número y respuesta. Solo así, de manera consecutiva, y ustedes quienes están en casita le van a tomar al final del examen una foto y me la mandan por WhatsApp. Hasta que yo diga ya no recibo, hasta ahí se queda. ¿Vale? Así es que pongan mucha atención para no perder tiempo y que repasemos sus materias. Pregunta número 1. Es un régimen de gobierno hereditario. Inciso A, monarquía absoluta. Inciso B, monarquía constitucional. Inciso C, monarquía parlamentaria. ¿Okay? Pregunta número 2. Eran las principales actividades económicas en 1770. Inciso A, industria. Inciso B, pesca y minería. Inciso C, agricultura y ganadería. Ok. Pregunta número 3. Fue un movimiento social e intelectual donde predominó la razón. Inciso A, Revolución Francesa. Inciso B, Ilustración. Inciso C, imperialismo napoleónico. Pregunta número 4. Es considerado padre del capitalismo. Inciso A, Juan Jacobo Rousseau. Inciso B, Francis Quesney. Inciso C, Adam Smith. ¿Me repite otra vez esa pregunta, maestra, por favor? Claro que sí. Es considerado padre del capitalismo. Inciso A, Juan Jacobo Rousseau. Inciso B, Francis Quesney. Inciso C, Adam Smith. La siguiente pregunta, número 5. Filósofo o hijo de la Ilustración que creó la división de poderes. Inciso A, Tomás Hobbes. Inciso B, Montesquieu. Inciso C, Carlos Marx.
Claro que sí. Filósofo que creó la división de poderes. Hijo de la Ilustración. Inciso A, Tomás Hobbes. Inciso B, Montesquieu. Inciso C, Carlos Marx. ¿Ok? Pregunta número 6. Causas que motivaron la revolución independentista de Norteamérica. Inciso A, el monopolio ejercido por Inglaterra. Inciso B, el creciente nacionalismo. Inciso C, el buque cargado de té. ¿Me la puedes repetir otra vez? Claro que sí. Causas que motivaron la revolución independentista de Norteamérica. Inciso A, el monopolio ejercido por Inglaterra. Inciso B, el creciente nacionalismo. Inciso C, el buque cargado de té. Okay. Vamos con la pregunta número 7. Causas que motivaron la Revolución Francesa. Inciso A, lucha de clases sociales, igualdad civil. Inciso B, monopolio ejercido por Inglaterra. Inciso C, buque cargado de té. El inciso A, lucha de clases sociales, igualdad civil. Inciso B, monopolio ejercido por Inglaterra. Inciso C, buque cargado de té. ¿Ok? La que sigue. Son los derechos obtenidos después de la Revolución Francesa. Inciso A, Código Civil y Código Penal. Inciso B, derechos naturales. Inciso C, Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Me la repite? Que tengo duda en la respuesta. Claro que sí. Pregunta número 8. Son los derechos obtenidos después de la Revolución Francesa. Inciso A, Código Civil y Código Penal. Inciso B, derechos naturales. Inciso C, Declaración de los Derechos del Hombre. Esa está bien bonita, ¿eh? Es aparte un hecho histórico y que de ahí derivan muchas leyes, incluso en México. Nos vamos con la pregunta número 9. Fueron reformas legales en la era de Napoleón. Inciso A, Código Civil. Inciso B, Código Penal. Inciso C, Código Comercial. Te las vuelvo a repetir. Pregunta número 9.
fueron reformas en la era de Napoleón. Inciso A, Código Civil. Inciso B, Código Penal. Inciso C, Código Comercial. Esa es la pregunta, profa, de las tres. ¿Cómo, perdón? Esa es la pregunta válida de las tres. No lo sé, ustedes tienen que saber. Ok, Ustedes tienen que saber. Acuérdense que les dije que una de estas preguntas, sí, cualquiera de las tres, bueno, claro. entonces ustedes tienen que saber cuáles. Yo, ahí, a ver, las quiero bien activas, bien despiertas. Pregunta número 10. Fue un detonante de las revoluciones independentistas de América Latina. Inciso A, cambiar el régimen de gobierno. Inciso B, la imposición de José Bonaparte. Inciso C, los derechos laborales. Te la repito, fue un detonante de las revoluciones independentistas de América Latina. Inciso A, cambiar el régimen de gobierno. Inciso B, la imposición de José Bonaparte. Inciso C, los derechos laborales. Pregunta número 11. Fue un avance importante para las máquinas de transporte. Inciso A, la invención de la siderurgia. Inciso B, la invención de la minería. Inciso C, la invención de la máquina de vapor. Ok, vamos con la siguiente. Pregunta número 12. Dio inicio en Gran Bretaña en el año de 1780 y ayudó al hombre en sus actividades. Inciso número A, Revolución Industrial. Inciso número B, Revolución Francesa. Inciso número C, la Guerra de los 7 años. ¿Me la repites otra vez? Claro que sí. Dio inicio en Gran Bretaña en 1780, ayudando al hombre en sus actividades. Inciso A, Revolución Industrial. Inciso B, Revolución Francesa. Inciso C, la Guerra de los 7 años. Tienen ustedes máximo 4 minutos para enviarme sus exámenes, tomen foto y me lo mandan por WhatsApp. Son ¿A 5 o su 6. ¿Y usted o al del Sí. grupo? Al mío, por favor. A las 5:10 dejo de recibir sus exámenes. Pónganle su nombre en la hojita, en la parte superior, nombre completo, y tienen máximo hasta las 5:10 para que yo lo reciba.
5 días tomo captura de pantalla y quien no me haya mandado su examen queda fuera. Correcto. Ah, el 13 no lo marqué. ¿Cuál y cuál, perdón? 1, Fue 2 y 3. hasta Ok. 12, ¿verdad, maestra? Es correcto, son solo 12. Les repito Gracias. la pregunta número 1, 2 y 3. La número 1 es un régimen de gobierno hereditario. Inciso A, monarquía absoluta. Inciso B, monarquía constitucional. Inciso C, monarquía parlamentaria. Pregunta número 2. Eran las principales actividades económicas en 1770. Inciso A, industria. Inciso B, pesca y minería. Inciso C, agricultura y ganadería. Pregunta número 3. Fue un movimiento social e intelectual donde predominó la razón. Inciso A, Revolución Francesa. Inciso B, Ilustración. Inciso C, imperialismo napoleónico. Ok. Vamos a ver qué hora es. Falta un minuto. Tomo captura de pantalla. Y no entregó, no entregó. Ok. Un minuto. Que no entregó, no entregó. ¿Mandé? No, ustedes ahorita van a hacer otra vez. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Fuera. Ya, no reciben ninguna. Ustedes lo que van a hacer, van a intercambiar sus libretas con la compañerita de al lado. 1, 2, 4, 5, 6. Intercambien sus libretas. Y ustedes se van a evaluar en casita. De todas formas, no van a poder hacer trampa porque ya tengo sus exámenes. Así es que vamos con las respuestas. Únicamente voy a dar inciso. Y por ahí quien en lugar de inciso puso respuesta, ahorita nos vamos a... La pregunta número 1, la respuesta es C. Monarquía parlamentaria. No, perdón, es la A, es la monarquía absoluta. Sí, perdón. Profa, siquiera una buena. Dije, ya empecé mal. No, sí, es absoluta. Perdón. La segunda, eran las principales actividades económicas de 1770. El inciso C, agricultura y ganadería. Chicas, las únicas actividades económicas son agricultura y ganadería. No hay pesca, no hemos visto minería, y la época de la industria es muchos años después. Ajá, hasta el siglo XIX, XVIII, a finales del XVIII. Estamos en 1770.
Entonces, agricultura y ganadería es la respuesta. Del C. Agricultura y ganadería. Pregunta número 3. Movimiento social intelectual donde predominó la razón. B. Ilustración. Les dije muchas veces que la ilustración es la era del conocimiento, donde incluso ya cuestionaban a la iglesia. Pregunta número 4. Considerado padre del capitalismo. Adam Smith. Les dije que hasta incluso las teorías de oferta y demanda. Inciso, profa. Inciso C. Inciso C. Adam Smith. Ajá. Acuérdense que Quesney es de los fisiócratas. Adam Smith del capitalismo. Juan Jacobo Rousseau, contrato social, nada que ver. 5. Filósofo que creó la división de poderes. A ver, ¿cuál creen que fue? Yo puse la C. Exacto, Montesquieu. Montesquieu sí, porque Carlos Marx no, Tomás Hobbes tampoco. Luego, B, Montesquieu. Luego, causas que motivaron la revolución independentista de Norteamérica, el monopolio ejercido por Inglaterra. Inciso, profa. Inciso A. Sí, inciso A. Pregunta número 7. Causas que motivaron la Revolución Francesa. Inciso A. Lucha de clases sociales, la igualdad social, igualdad civil. Pregunta número 8. ¿Son los derechos obtenidos después de la Revolución Francesa? Ahí la respuesta correcta es la C. Declaración de los Derechos del Hombre. Y que incluso les dije, después de este hecho, incluso fue base para la creación de nuestra Constitución en México. Ah, sí, cierto. Entonces, este hecho fue un hecho histórico de manera internacional, porque no nada más en México, sino en otras naciones, porque ya empezaron a ver los derechos como la igualdad civil, el derecho a la vida, ya no nada más derechos del hombre, o sea, de manera natural. El derecho a la vida es un derecho natural, esos los tenemos desde que nacemos. Luego, fueron reformas en la era de Napoleón. Cualquiera de las tres está bien. Los tres fueron... Okay. Ahí estaba usted muy bien, doña Mime, pero no les iba a decir. Me debe mis paletas, ¿eh? Ok, le voy a agarrar su paletita. Ahí estaban los tres porque acuérdense que con Napoleón empezó a poner leyes para el control de la sociedad, pero también hizo un aumento en la economía. Por ello se creó el Código Comercial, el Código Penal para sancionar y el civil para atribuir los bienes a la gente. Respetar los derechos de la ciudadana. Luego, la pregunta número 10, fue un detonante de las revoluciones independentistas de América Latina. Dije, detonante. El inciso A, ¿querían cambiar régimen de gobierno algunas? Sí, porque estaban gobernados por un país, o sea, por Francia. ¿Cuál fue el detonante? La imposición de José Bonaparte. Es correcto, inciso B. Los derechos laborales son hasta mucho después y nada que ver con las independencias de América Latina. Maestra, ¿esa cuál fue la buena? Bonaparte. Ajá, inciso B. Imposición de José Bonaparte. Ah, ok. Pregunta número 11. Fue un avance importante para las máquinas de transporte. Esa está regaladísima. La respuesta es la C. Invención de la máquina de vapor. Porque la siderurgia y la minería, nada que ver. Ni siquiera son invención. Exacto. Ni siquiera son invenciones. Bueno, la 12. Yo inicio en Gran Bretaña en 1780. Ayudando al hombre en sus actividades. La respuesta es, inciso A, revolución industrial, porque aquí es cuando ya surgen las máquinas. Revolución francesa, pues no, nada que ver, ni la guerra de los 7 años. Entonces, pues me apiadé de ustedes, quería continuar, pero... Correcto. Ahora, sumen sus aciertos y anótenselos. Ustedes, quienes me lo mandaron por chat, mándenme sus aciertos por WhatsApp. De todas formas, yo voy a revisar sus cuestionarios. Mándenme sus aciertos.
por WhatsApp, en ese mismo mensajito, mándenme un numerito de tantos aciertos. Cada quien sabe lo que tuvo. Ok. Es que voy a pasar así rápidamente a ver cómo están. Espero no espantarme mucho. A ver. A ver. Profa, ¿Sí? en este Muy examen bien, muy sí bien. mejoré muchísimo. Bastante, todas, la verdad, En este sí no mejoraron bastante. reprobé. En el pasado sí reprobé, profa. Es correcto, me siento mejor porque pues sí mejoraron bastante. Ahora a esa calificación y quienes sacaron 10 permanezcan así. Quienes no alcanzaron el 10 ya se dieron cuenta de que hay que repasar la guía y vamos por el 10 en sus guías. Sí se puede, chicas. Sí se puede. Entonces, pues ya es el domingo. Ay, qué Correcto. miedo. Entonces ahora sí, vamos a dar un repaso así súper rapidísimo de su guía. Acuérdense que van a tener metodología del aprendizaje, historia moderna, así es que me voy a ir súper rápido. Espero que vayan a la par, saquen todas sus guías y después de dar repaso de metodología del aprendizaje, voy a hacer un examen oral al azar, a quien yo quiera preguntar. ¿Vale? Y esta pregunta puedo hacer 1, 2 o 3 y esas 3 van a ser sus 10. Por cuestión de tiempo. Así es que, metodología del aprendizaje. La metodología del aprendizaje nos habla sobre un estudio efectivo de sus materias, en este caso. Para un adecuado estudio, nos dice cómo estudiar. Ahí incluye lo que es una planificación de sesiones, de horas, de descansar cada hora, que esté uno fresco. ¿Se acuerdan que hicimos un calendario, un organigrama? Eso es el cómo estudiar. Incluye todos los horarios en la recreación, descanso, lo que hagan. Entonces, ¿cómo estudiar? Acuérdense, planeación de tiempo. Luego, ¿dónde estudiar? ¿Dónde estudiar se refiere al lugar? En una habitación fresca, con luz, con aire, lejos de distracciones, en un lugar adecuado para el estudio. También para un estudio efectivo necesitamos que haya interés y que haya atención. Si ustedes prestan atención al 100, es obvio que van a captar. Si ustedes están físicamente pero no ponen atención, no van a captar nada. Entonces se requiere cómo estudiar, planeación de tiempo, dónde estudiar, lugar, y se requiere lo que es la atención e interés. Entonces, esas son las primeras para un estudio efectivo. Algunas recomendaciones, pues dominar los temas, organizarlos, repasar en secuencia lógica y fragmentada por síntesis. Luego, la diferencia entre estudiantes son mediante 3 características: inteligencia, personalidad y edad. Luego, la motivación. Es importante tener motivación siempre, recordar la aspiración, qué es lo que quieren lograr, por qué lo están haciendo, hacia dónde quieren llegar. La comprensión. Es importante comprender cada tópico, cada tema. Y de comprender, pues ya ustedes van a poder criticar, obviamente, pues con argumentos y anexando ideas. Luego, el uso de la discusión para promover el aprendizaje. ¿Para qué nos sirve esto? Hicimos incluso al principio un debate. Esto nos va a servir para comprobar los conocimientos adquiridos, para proporcionar nuevas ideas y nueva comprensión, y para reordenar el material que está ya en nuestra mente. Luego, algunas sugerencias para poder pensar mejor. Comprobar todas las cosas.
mediante, acuérdense que vimos el método científico, con los pasos del método científico, comprender todas las pruebas hasta que puedan llegar a teoría. Buscar las afirmaciones, buscar otras fuentes de información, considerar pruebas alternativas, acuérdense que vimos A, B, C y D, observar los ejemplos, ahí es aplicar todos los pasos del método científico, para poder llevar la argumentación, lo que yo digo, hasta las últimas consecuencias, evitando las cosas subjetivas, es decir, cuestiones emocionales. Luego, tipos de lectura. En la lectura vimos revisión rápida, ojear por ojear, lectura de estudio, lectura ligera y lectura palabra por palabra. En revisión rápida, acuérdense que es cuando se busca algo en particular. En ojear es nada más por puro ocio, así rápido. Lectura de estudio es lenta y repetitiva, es lo que van a hacer para estudiar su examen el domingo, sus exámenes. La lectura ligera es más como de entretenimiento, un cuento. Palabra por palabra son signos, son lenguas. Se tiene una mala lectura cuando se hay un escaso vocabulario, una visión deficiente, fallas en la velocidad de la lectura y regresiones de vista a los párrafos ya leídos. Luego, método 2I, L2R. Por el primer 10, ¿quién me quiere decir qué es método 2I, L2R? Yo, Ari. Ok. ¿Qué significa? Inspeccionar, interrogar, leer, recordar y revisar. Ok, exenta de este examen. Tú ya no pasas al examen oral. Eso. La que sigue. Efectivamente, el método 2I, L2R. Inspeccionar. En inspeccionar, chequen título, autor y la lectura. En interrogar, ¿por qué lo están leyendo? Todas las cuestionantes que ustedes puedan surgir de ese texto. Leer de manera concreta, entender la idea básica de cada párrafo, las ideas principales del autor, recordar, que es fijar las cosas en la memoria, las ideas principales, como ahorita. Revisar, aquí se comprueba lo que ya vimos, lo que podemos recordar. Luego, otras técnicas de aprendizaje. En otras técnicas de aprendizaje vimos lo que es la elaboración de notas, las características de las notas, breves, claras y comprensibles. Hicimos incluso cómo pudieran hacerlo por guiones, viñetas, asteriscos, incisos, como ustedes quieran. Otra técnica de aprendizaje es archivar de manera ordenada, tipos de archivo, sistema alfabético y digamos ahí si nosotros queremos ir haciendo, como su nombre lo dice, por el alfabeto, o el sistema físico. Ahí, por ejemplo, ustedes quieren hacer clasificaciones, si yo ordeno mis libros por, no sé, por materia, ¿no? Biología, historia, matemáticas, ajá. Como ustedes quieran, es otra técnica de aprendizaje. Otra técnica es pensar con claridad. Para pensar con claridad, debo de utilizar las palabras adecuadas y con ello se relaciona con el lenguaje. El lenguaje viene con símbolos también. Los símbolos, acuérdense que pueden ser dibujos, señas, cuestiones musicales. Ajá, para pensar con claridad, entonces, palabras, símbolos e imágenes. Les hacía el ejemplo de la mesita. A lo mejor lo que para ustedes algo de 4 patas, para alguien es dónde escribir, para alguien es parte de su negocio. Ajá. Entonces, para pensar con claridad y tener las mismas ideas. Los principios básicos del pensamiento claro, que son esos, imágenes, símbolos e ideas. Otro tip es a través de los conceptos, que son la representación mental que hacemos de las cosas. Si yo le digo, a ver, por otro 10, de manera general, denme el concepto de metodología del aprendizaje. Aprender. Aprender claro el concepto que está estudiando.
Ok, le ponemos ahorita un 8. Ahorita en otra pregunta agarra los 8. Pues sí, porque tiene el concepto, son técnicas de estudio, son tips para un adecuado estudio. Ok, por otro 10, alguien que me diga qué es el ensayo y cómo planear un ensayo. Sí, son partes, digamos que lo conforman, esas son las partes. Pero aquí hay que hacer un paréntesis, no confundir las partes con planear. Ajá, las partes, así, eso está correcto, así tal cual, partes de un ensayo. Pero ahora, ¿cómo planear un ensayo? Son 5 puntos para la planeación de un ensayo. La primera es elaborar un título. ¿Ok? A ver, díganme las otras. Ajá. Recopilar información. Ok, díganme los 5 puntos. Elaborar un título, recopilar información, planeación de esquema, redacción y revisión. Correcto. En elaborar un título, en cómo planear un ensayo, primero hay que tener un título. De ese título vamos a llenarnos de información, que sería el punto número 2, recopilar información. De esa información vamos a planear cómo vamos a organizar, les decía, de manera ordenada. La vida de Benito Juárez, dónde nació, quiénes fueron sus padres, dónde estudió, qué hizo, con quién se casó, si tuvo hijos o no. De manera ordenada, la información que se recopila van a hacer una planeación del esquema. ¿Qué es eso? Luego, la redacción, ya que tienen todo su esquema, van a redactar esas ideas de fuentes de información confiables, le van a ir dando un formato. El punto número 5, que sería revisión, el repaso de que quede bien, de manera clara, concisa, y entendible, sobre todo. Entonces, así se planea un ensayo. Lo que usted me dijo estaba bien, pero ahorita es planeación de un ensayo. Fue la pregunta. Luego, por otro 10, díganme, ¿qué es el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo? 10. Inductivo y deductivo. Es correcto, muy bien. 10. Luego, pasos para la resolución de un problema. El primero, analiza el problema. ¿Cuál es el problema? El segundo, las soluciones, es decir, las tentativas para poder arreglar ese problema. A, B, C y D. Háganse miles de soluciones, miles de tentativas. Apliquen una, que sería el paso número 3, ya la solución del problema. Si es correcta, te quedas con esa, y si no, ve con otra de tus tentativas. Entonces son pasos para la resolución de un problema. Y vamos con algunos errores comunes en el pensar. Por otro 10, alguien que me diga los 3, que me diga 3, les di como 5, pero que me diga 3 errores comunes en el pensar y en qué consiste cada uno, por un 10. Ajá. ¿Y en qué consiste cada una? ¿Qué pasa? Me había dicho otro, ¿cuál era? Ajá. Argumento de autoridad, es correcto. Muy bien. Si tiene 20. Entonces, pues hasta aquí su repaso de metodología del aprendizaje. Ahora sí vamos con el examen oral.
yo voy a preguntarle a quien yo quiera. Están exentas las dos que me, que me exentaron ya en esta materia, que es Ari, si no me recuerdo, ¿es correcto? ¿Sí? Ok, bueno, es Ari. Ok, de manera virtual. Entonces aquí, chicas, de manera presencial, Adri, también. Ahora, vamos al examen oral. A quien yo quiera preguntarle. Vámonos con Laurita. Laura Rizzo. Dime, por tu 10, ¿cuáles son los tipos de lectura y en qué consiste cada uno? Es la revisión rápida, ojear, lectura de estudio, lectura ligera y la de lectura de palabra por palabra. Ok, y ahora sin ojear, dime, ¿en qué consiste cada una? No estoy ojeando, es que estoy dando de comer a mi bebé. Ok, perfecto. Dime, ¿en qué consiste lectura ligera? ¿La de qué? No escuché. ¿En qué consiste la lectura ligera? La de lectura ligera podría ser su propósito es ajeno a lo que leemos de los problemas del mundo o algo así, denominarlos leyéndolos, algo así. Sí, es de entretenimiento, te la voy a hacer Sería válida. como una lectura popular. Ujú, sí, son como las de asuntos, pues así como meramente de entretenimiento, de ficción. Ok, mencióname 2 ejemplos de lectura palabra por palabra. Sería el aprendizaje de lenguas Ujú. y otro pues, sería fórmulas científicas, algo así, matemáticas. Ok, te la voy a dar válida. Ya, vamos con la siguiente. Muy bien, Laurita. Vamos con otra pregunta. Ok, muy bien. Adaí, dime cuáles son las 3 principales características de las notas. ¿Alguien que quiera participar en esta? Y ahorita no, la voy a agarrar, la agarré en curva. ¿Alguien que ¿Cuál fue quiera la pregunta? participar? Son las principales características de las notas. Por el 10. Profe, vocabulario normal. Yo, Ayuda de la lectura. Uso de nuevas yo, palabras para nota. yo, Ari, Ajá, a ver, díganme. No, doña Mines, no son breves, esas. A ver, claras y comprensibles. es correcto, esas son las 3. Breves, claras y comprensibles. Lo dijo también Fer. Ya, tienes Breves, tu claras 10. y comprensibles. Ok, vamos a ver otra. Vamos a ver por otro 10. Son 3 características importantes. Esta pregunta va a ser para quien la quiera responder. Son 3 características importantes para pensar con claridad. Símbolos, imágenes. Ok. Ajá. Va bien, va bien. Símbolos, imágenes y... Sí,
Correcto. Ujú. Ok. Muy bien. Ok. Pero le faltaban 2 puntitos, me dio 2, ya tienes 10. Es que faltan. Ok, vamos a ver otra pregunta para Juanita. Son las 3 principales diferencias entre estudiantes. No se preocupe. Se la tomamos válida porque no estuvo en las primeras sesiones. ¿Alguien que quiera responder? ¿Usted, doña Mine? Son Sí, maestra. son las principales diferencias entre estudiantes. Principales diferencias entre ¿Mm? estudiantes. ¿Mm? ¿Yo puedo contestar? Sí, porque Sí. yo no terminé aquello. ¿Recuerda, maestra, que me quedé en mis apuntes corta? Ok. ¿Sí contesto? Correcto, Sí, sí. Sí. In- Es correcto. Inteligencia, personalidad y edad. Es correcto. Inteligencia, personalidad y edad. Las que me respondieron esas ya tienen su 10. Ya nada más me Gracias. falta. No, ¿de qué? Nos vamos ya con la última y que me diga, bueno, unas 2 ya. Estas 2. ¿Cómo se debe de estudiar? Acuérdense que, bueno, si les digo esto, ya les estoy dando la respuesta. ¿Cómo se debe de estudiar? en un cuarto con buen ambiente, con ventilación y mucha luz, profa. Sí. Sin distracciones. Sí. Son de ese tema, pero ahora, ojo, están bien las 2 y me faltaban por responder a ustedes. Aquí quiero hacer una aclaración, son parte de ese tema, sin embargo, no confundan, porque viene capcioso el examen, no Ajá. confundan cómo estudiar y dónde estudiar. Dónde se refiere al lugar y cómo se refiere a la planificación ¿Cómo en sería tiempo. estudiar? ¿Sería planificar una semana? Es correcto. Cuando escuchen, o mejor dicho, cuando lean la palabra cómo, se refiere al tiempo. Ajá. La planificación, semanas, sesiones, horas, tu organigrama. Y cuando diga dónde es el lugar, lo que ustedes me mencionaron. Ajá. Lugar bien ventilado, iluminación, aire, lejos de distractores. Ajá. Entonces, para hacer esa aclaración. Y pues creo que ya me respondieron todas en casita y aquí. Así es que damos por concluido este repaso. Todas tuvieron 10. Ya. Vamos por el 10, ya de veras. Nos los pone el domingo. Es correcto. Espero que hayan puesto atención, porque dimos un repaso muy rápido y incluso ya con preguntas capciosas. Vámonos rápido, historia moderna de Occidente. Saquen su guía, repaso rápido, ya les hice el cuestionario. Ustedes, las que hicieron el examen físico, por favor, tomen fotito y me la mandan por WhatsApp, por favor. Tomen fotito y me la mandan por WhatsApp. ¿Todas tienen mi número? ¿Sí? Ok. Entonces tomen fotito. Ajá. Todas, por favor, tomen fotito y me la mandan por WhatsApp. Entonces, vamos a hacer el repaso rápidamente de historia moderna de Occidente. Obviamente este repaso es así como superficial, súper rapidísimo. Ustedes van a leer y van a analizar sus guías, los apuntes. Ajá. ¿Todas tienen sus guías de historia y metodología? ¿Sí? ¿Hay alguien que no la tenga? Yo la tengo no la he hecho en Ok. Pero la tienen para estudiar. Son las que mandó Yuli, ¿no? Sí. ¿Hay alguien que no tenga guía de metodología o de historia? Yo, profa, Ok. ¿De qué guía no tiene de doña Mine? de metodología de la historia.
Metodología del aprendizaje. Iba a mandarnos las guías, me las iba a mandar, no sé si ya estén. Ok, creo que la subieron al grupo. De todas formas, se la voy a enviar a usted de manera personal. Por Las favor, dos guías. profa. Ajá, Sí, claro que gracias. sí. Entonces, quiero que todas tengan su guía para que la repasen, analicen y chequen sus apuntes, por favor. Entonces, ya espero que ya me hayan mandado todas su... Claro, es 722 762 7172. Ok. Entonces me mandan sus exámenes todas con tu nombre, por favor. Ahí supongo que ya pusieron el nombre en su... Pues, vámonos rápido con el repaso. Y antes de que se me olvide, al finalizar la clase, por favor recojan su hoja con Julie. Recuerden que sin esa hoja y sin su credencial no los dejan hacer examen. Entonces todas al finalizar, quien no haya recogido su hojita, ahí con Julie. Entonces vámonos rápido. Historia moderna de Occidente. Me mandan sus cuestionarios a mi chat privado, por favor. Comienza Historia moderna de Occidente. Comienza la historia a partir de aproximadamente de los años 1770, donde nos dice que la forma de gobierno era una monarquía absoluta, es decir, hereditaria, porque pasaba de generación en generación, rey padre, rey hijo, rey nieto. Ajá. Y hay otro tipo de monarquía, que es conocida como monarquía constitucional o monarquía parlamentaria. Acuérdense que la monarquía constitucional o parlamentaria es la misma, que es cuando ya se hace una asamblea, ajá, que es el rey y ponen una asamblea, que incluso todavía es vigente en algunos países de Europa. Entonces, esos son dos tipos de monarquía. Constitucional o parlamentaria es la misma. Y la monarquía absoluta, que es la hereditaria. En esas épocas, los que regían y los que tenían el poder era la familia de los Habsburgos y los Borbones. Ajá. Estos, pues obviamente, prevalecían con el sistema, la forma de gobierno, monarquía absoluta. En esas épocas, el país que era como su primer potencia era Francia. Tenía 22 millones de habitantes aproximadamente. Le seguía Gran Bretaña, Sacro Imperio Romano, España, Portugal, Polonia, Prusia, Rusia, Suiza, Noruega, Suecia y el Imperio Otomano. Pero lo más importante en esas épocas era Francia, era considerada como la metrópoli. Estos se iban expandiendo conforme ganaban batallas, se apoderaban de los territorios ajenos, ¿no? Entonces, la mayoría veía así como que a Francia como la más guau. En su mayoría en esas épocas, pues eran campesinos. Acuérdense, las principales actividades económicas, la agricultura y la ganadería. Agricultura y ganadería. Ajá. Empezaban a crecer las ciudades, surgen ahí las primeras formas de migración para las ciudades más productivas, que en este caso pues era como que Francia o los más cercanos para los que estaban en las orillas, ¿no? Las formas de comunicación en esas épocas es a través de cartas y periódicos. La invención de la imprenta ya fue casi seguidita, y con la invención de la imprenta, pues los libros, ¿no? La forma de traslado de las personas era primero el barco de vela. Primero era el barco de vela, porque además era muy económico para viajar. Acuérdense que el barco de vela, a través de la energía eólica, del aire. Las clases sociales estaban divididas por campesinos o agricultores, la servidumbre, es correcto, muy bien, doña Juanita. Clase media, artesanos, clase media y clase alta. En la clase alta, pues estaba el clero, los terratenientes, los militares y las noblezas. Luego, surge en la época de la Ilustración,
que es el principal movimiento conocido como intelectual, donde predomina la razón y donde se cuestionan los dogmas de la Iglesia. Ajá. En estas épocas surgen los famosos hijos de la Ilustración, Thomas Hobbes, Montesquieu, Rousseau, John Locke, entre otros, pero principalmente estos cuatro. Ajá. Esta etapa es conocida por hombres ilustres que empezaron a cuestionar las cosas. Thomas Hobbes, que él fundamenta la idea del absolutismo con un estado de naturaleza, los derechos naturales del hombre. John Locke, que él habla principalmente de la vida y la propiedad, es partidario de la libertad de este hombre. Montesquieu, él crea la división de poderes y apoya la monarquía parlamentaria. Además, ahí surge Juan Jacobo Rousseau, que es el autor de la teoría del contrato social. Él apoya mucho la idea de la democracia, es decir, que el poder recayera en el interés de la mayoría. Luego surgen las primeras ideas económicas de la Ilustración, con lo que son los fisiócratas y los capitalistas. Ajá. El padre del capitalismo es Adam Smith, y Francis Quesney es el que impulsa las ideas fisiócratas. Acuérdense que los fisiócratas dicen que el dinero se origina si nosotros trabajamos en las tierras, en la agricultura, mientras que el capitalismo ya ve más como que de manera un comercio global. El trueque, como que tiene una visión más pues industrial, ¿no? Fisiócratas y capitalistas fueron las dos principales corrientes económicas en la época de la Ilustración. También así surge lo que es la enciclopedia, surge la enciclopedia en la Ilustración, y lo que son la difusión de las doctrinas ilustradas, más o menos en el siglo XVIII, en la época donde surge la Ilustración, y surgen las primeras revoluciones. La primera fue la de Estados Unidos de Norteamérica, fue la primera revolución independentista de Estados Unidos de América. Acuérdense que fue encabezada, a ver, ¿quién me quiere decir por quién fue encabezada? ¿Oh? Que hasta les dije que fue el primer presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Eso George Bush Washington. Ajá. Entonces, los lidera George Bush. Las ideas de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica era porque rechazaban la forma de gobierno que les había impuesto Francia. Y pues el nacionalismo que tenían, que querían, pues ya como su nombre lo dice, independizarse. ¿De qué? De los países europeos que los habían conquistado. Después surgen otras pequeñas batallas, ahí, la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763. Luego surge el conflicto del buque de té. Acuérdense en qué consistía el buque de té. Eso tensó la relación que ya habían causado en Europa, los conflictos que tienen allá, por digamos, el buque de té, que consistía en el impuesto que se les ponía, porque les encantaba a los europeos el té. Entonces, ponen un impuesto, quieren pasar su buque de té y ocasionan una guerra. Para tener paz en esas naciones, empiezan a hacer los primeros congresos continentales. ¿Quiénes? Pues las 13 colonias. Las 13 colonias, junto con Inglaterra,
que en esas épocas, pues Inglaterra fue quien estaba apoderándose de las 13 colonias. El primer Congreso Continental en Filadelfia fue en 1774, luego en 1775 el segundo, y en el segundo, en ese Congreso, se proponía ideas de libertad y de propiedad. Se peleaba por vida, del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la reunión pública. En 1776 buscan, además de los derechos antes mencionados, le agregan que deciden independizarse las 13 colonias de Inglaterra. ¿Ah? Ya no querían ser más sometidos por Inglaterra. Y en lo que pasa este suceso, George Bush gana la batalla, es apoyado por Francia, porque acuérdense que Inglaterra y Francia eran eternos enemigos. Entonces, Francia apoya a Estados Unidos y gana. Entonces, George Bush declara abiertamente la independencia de Estados Unidos. Eso pasó en mayo de 1776. Luego, pues se firma, Inglaterra es sometido, es obligado para firmar un tratado de paz. Eso fue en el Palacio de Versalles, pero fue hasta el año de 1783. Y hasta que en esa firma del Tratado de Paz reconocen de manera oficial la independencia de Estados Unidos de Norteamérica. O sea, fue desde 1776, pero es reconocido en un papel hasta 1783. Luego, como Francia estuvo patrocinando a los norteamericanos para que ganaran y tuvieran su independencia, pues cae en una crisis económica y sus franceses se rebelan, dicen, ¿cómo es posible que estés peleando por derechos de otros países cuando aquí, o sea, no nos das derechos? Entonces se empiezan a rebelar al gobierno y crean la Revolución Francesa por la crisis económica, social, política y por todas las arbitrariedades que tenían. Entonces estas fueron las principales causas. En esas épocas habían 3 divisiones de clases sociales conocidas como primer, segundo y tercer estado. El primer estado pertenecía al clero, a la clase alta. El segundo estado a la nobleza, es decir, como la clase media, ¿no? Y el tercer estado también era conocido como estado llano, pues era el pueblo, los obreros, los campesinos. Luego, en 1788, de plano Francia cae en una crisis económica, ya se rebelan los del tercer estado y se unen los hijos de la Ilustración a estas ideas, se crea la trifulca y pues terminan ganando, ¿no? Se cambia la forma de gobierno, se les otorgan algunos derechos y de ahí, de todos estos eventos, se destrona al rey en ese entonces, estallando aproximadamente del 14 al 17 de julio, y con ello se declara oficialmente los derechos del hombre. Eso es un hecho histórico. Acuérdense, la Declaración de los Derechos del Hombre. Es decir, que el hombre tiene derechos naturales por el simple hecho de nacer, como el derecho a la vida. Los derechos inalienables, que nadie nos puede quitar y que tenemos, por ejemplo, como el de la libertad, el de la propiedad privada, entre otros. Entonces, acuérdense, después de la Revolución Francesa, lo que surge son la Declaración de los Derechos del Hombre. Es un hecho histórico. Derivado de ello, en la era de Napoleón, acuérdense que era el primer cónsul, después se proclama emperador, empieza a hacer reformas importantes al código, crea los códigos civil, penal, comercial, reprime la libertad de expresión, centraliza el poder, pero ayuda a la economía y a la educación. Por primera vez el Estado empieza a tener poder total. ¿A través de qué? De la creación de estos códigos. Napoleón empieza a apoderarse de tierras vecinas
empieza a apoderarse y empieza a abarcar su imperio, con lo cual a Inglaterra no le gustó y empezaron a surgen otros conflictos bélicos. Luego, entre los territorios a los que le habían, a los que él se había apoderado, empieza como que a perder el prestigio y una persecución en su contra para que deje el poder, obviamente porque ya estaba abarcando otras naciones, y lo exilian en una isla, en la isla de Elba, en el cual pues él muere en 1821. Ya todo eso ya los vimos, los detalles. Quiero que Napoleón viene en su examen, quiero que por favor lo lean bien. Y luego las revoluciones independentistas de América Latina, que les dije que el detonante fue la imposición de Napoleón Bonaparte, que Napoleón dice, ok, sí dejo el trono, pero pues pongo a mi hermano. A esto le sumamos que Napoleón había conquistado varios territorios en Europa y en América, entonces ellos quieren luchar por sus derechos, ya no se quieren someter a otras naciones, y surgen las primeras revoluciones independentistas de América Latina. Les dije que hicieran un cuadrito del año y los representantes, espero que lo hayan hecho, les va a servir para que estudien. Luego la revolución industrial, que no es otra cosa más que la invención de las máquinas para ayudar a las actividades a una mayor producción, a un menor costo. Esto surge en Gran Bretaña en 1780. Luego la máquina de vapor, que es movida la primera máquina de vapor a través de la invención de un telar por un ex párroco anglicano, Edmund Cartwright. Y pues la máquina de vapor, obviamente, impulsa los medios de transporte como los barcos, el ferrocarril. Ya podían desplazar más cantidades con menor costo. Las consecuencias de la revolución industrial era la migración y la miseria que se ocasionaba en las orillas. Acuérdense que les hice el mapita, la migración obviamente al centro, convivían las clases sociales, se dieron cuenta de la mala distribución en la riqueza, y pues del capitalismo, acuérdense que es por Adam Smith, en el cual el capitalismo pues no es otra cosa más que ahí las formas en cómo se van enriqueciendo con obviamente la clase alta, quienes tenían derecho por los derechos laborales. Luego surge el marxismo y pues eso ya lo vimos el día de hoy en la clase. Nos dio tiempo, entonces espero que les haya servido. Quiero que estudien, por favor, que repasen todas sus guías, las 2 guías, y pues les deseo mucho éxito el domingo. Sugerencias, lleguen antes de las 10 a su examen. Quienes no pudieron venir hoy por su hojita, mañana busquen un horario, ahorita que le manden un mensajito a Yul, para que puedan tener su hojita. Recuerden que derecho a examen, su hojita y su credencial. ¿Vale? Ok, profa, yo no fui por la hojita. Voy a ir mañana. Ok. Lleven también su pluma negra, lápiz, sacapuntas, no se vale prestar nada. Los teléfonos, si van a traer teléfono, pónganlo en modo silencio. Si no, se lo retiran, les quitan el examen y les pueden quitar el teléfono. Sí. Entonces, sobre advertencia no hay engaño, lleguen antes y pues estudien. Es la clave del éxito. Ahora sí ya viene lo bueno. Me dio gusto que mejoraron su promedio. Vamos por el 10. Realmente sí vi que cambiaron, sí estudiaron, las felicito, pero ahora quiero sentirme orgullosa de ustedes en el resultado final. Gracias, ¿Vale? profa. No, ¿de qué? No sé si tengan alguna duda adicional. La próxima fecha del otro examen la dan después, ¿verdad?
El de enero. Te los mando en un calendario. Ok, gracias. Les mando, o les mando la fecha. A ver, sí, les digo qué fecha es. Les comparto la fecha, pero ahorita les sugiero que estudien para estas. Por exámenes. favor, me manda mis guías. Claro que sí. Gracias. ¿No? ¿De qué? Es todo, ¿verdad? Sí. No sé si tengan alguna otra duda adicional. No, O si... yo ya no. Ajá. Chicas, firmen sus hojitas con tinta negra. No se vale ninguna otra hoja. Tinta negra nada más. ¿Tinta negra? Ajá. Sus Está hojitas bien. van a ir firmadas donde dice firma del alumno. Es con tinta negra. Ok. No sé si Yul... Sí, no sé si... Ok, pues de mi parte igual, desearles lo mejor para que en estos días que restan, pues se preparen adecuadamente y pues tomen en cuenta la recomendación de Jessica, lleguen de preferencia 20 minutos antes de su aplicación, necesitan su credencial de estudiante y la hojita que necesitan recoger el día de mañana, quienes no pudieron acudir el día de hoy. Y pues el mejor de los éxitos, de verdad, vamos a estar ahí al pendiente, espero les vaya muy bien. Y pues allá en el grupo de WhatsApp todavía hay tiempecito para poder preguntar si tienen alguna duda en relación a los temas. Y pues por el momento sería todo. Profa, ¿la hojita qué hora la va a estar entregando mañana? Ah, ok, a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 2 de la tarde. Ok, muchas gracias. Vale, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Hasta luego, adiosito. Hasta luego. No, es todo, maestra. Muchísimas gracias. Ok, pues cuídense mucho y nos estamos viendo. Mucha suerte en su examen. Repasen sus apuntes, sus guías. Y pues estamos allá al pendiente. Muchas gracias, Adrián, por tu apoyo. Sí, de nada, cuídense en un ratito, entonces comparto el video de esta sesión por si lo quieren repasar. Gracias, Ok. Adrián. Hasta mañana. Muchas gracias. Cuídense, Sí, descansen. cuídense. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego, Julieta, gracias, nos vemos. Bye. Bye.